Bienvenidos a Filosofía Desatada. En este espacio, nos adentramos en las ideas más fascinantes y provocadoras de los grandes pensadores. Hoy, tenemos a un verdadero titán de la filosofía, Friedrich Nietzsche. Este genio rebelde, con su pluma afilada y su espíritu indomable, transformó para siempre nuestra manera de entender la vida, la moralidad, la religión y, sobre todo, a nosotros mismos. En este episodio, vamos a explorar a Nietzsche desde una perspectiva especial. Sus aforismos. Estas pequeñas joyas, literarias y filosóficas, contienen verdades potentes, enigmas desafiantes y, a veces, ironías desgarradoras. Nietzsche usaba el aforismo, como un martillo, con el que golpeaba las ideas establecidas, derrumbaba ídolos, y esculpía conceptos que nos invitan a pensar por nosotros mismos. A través de estas frases impactantes, desnudaremos la visión de Nietzsche sobre la naturaleza humana, el amor, el poder, la soledad y la superación personal. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué implica trascender nuestra condición? ¿Cómo podemos encontrar sentido en un mundo donde los antiguos dioses han muerto? Estas son preguntas que nos acompañarán en este recorrido. Te invito a quedarte hasta el final, porque este viaje promete sorprenderte, desafiarte, quizás, transformarte. Y, si este tipo de contenido despierta tu curiosidad y tus ganas de reflexionar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, en Filosofía Desatada, la búsqueda del conocimiento nunca se detiene. Vamos a sumergirnos en el abismo de Nietzsche. Nietzsche escribió: el que sabe que es profundo se esfuerza por ser claro, el que quiere parecer profundo se esfuerza por ser oscuro. Y vaya que él mismo encarnó esa claridad profunda. Hablar del aforismo en Nietzsche es hablar de un arte deliberado, un arma filosófica cargada de provocación y lucidez. ¿Por qué eligió este formato? ¿Qué buscaba con esas frases cortas pero contundentes, que aún hoy resuenan como relámpagos en la noche? El aforismo es, en manos de Nietzsche, un bisturí. Con él disecciona las creencias, las instituciones y las moralidades que han sostenido el pensamiento occidental. En lugar de largas disertaciones, Nietzsche condensa ideas inmensas en frases pequeñas, como si fueran semillas cargadas de dinamita. Cada aforismo es un golpe, pero también una invitación, la invitación a detenerse, a reflexionar, a llenar con nuestro propio pensamiento los silencios que deja entre cada palabra. El aforismo tiene algo especial, nunca ofrece todo el trabajo hecho. Nietzsche lo usa para dejarnos perplejos, para obligarnos a pensar por nuestra cuenta. Es como si dijera: aquí tienes un fragmento de verdad. Ahora, haz algo con él. Haz que te duela, haz que te cuestione. Y en ese proceso, nos convertimos en los verdaderos protagonistas de su filosofía. No se trata de aprender lo que Nietzsche pensaba, sino de pensar con Nietzsche. En su estilo aforístico también encontramos un rechazo al sistema, a la tradición académica que busca unificar y sistematizar el conocimiento. Nietzsche no busca convencer con lógica lineal ni construir grandes tratados. No. Él quiere desestabilizarnos, sacudirnos con una frase que queda en la mente como un eco, que insiste en reaparecer cuando menos lo esperamos. Por eso, no es casual que muchos de los aforismos que vamos a explorar aquí toquen temas fundamentales: el amor, el poder, la soledad, la religión. Cada uno de ellos, breve como un susurro, contiene mundos enteros. Y, sin embargo, su impacto va más allá del contenido. Es también una cuestión de estilo. Nietzsche sabía que las palabras tienen un poder especial cuando se las coloca en el lugar exacto, cuando se elige cada término como si se tratara de la nota justa en una sinfonía. Así que, mientras avancemos por estos aforismos, recuerden que no basta con escucharlos. Hay que permitir que resuenen, que se expandan en nuestra mente, tal vez, que transformen nuestra forma de ver el mundo.
Nietzsche decía que sus palabras estaban dirigidas a aquellos que son dignos de ellas. ¿Lo seremos nosotros? ¿Seremos capaces de abrazar el desafío de su claridad y su profundidad? Ahora, acompáñenme mientras empezamos a desentrañar uno de los primeros aforismos seleccionados, sobre la naturaleza humana y la delicada cuestión de la gratitud. Sigamos adelante. El primer aforismo trata sobre la naturaleza humana, y dice así: un alma delicada se siente molesta al saber que hay que darle las gracias, un alma grosera, al saber que tiene que darlas. Este aforismo, extraído de Humano, demasiado humano, encierra una observación incisiva sobre las complejidades de la naturaleza humana. Nietzsche nos sitúa frente a una de las emociones más universales, a la vez, más controvertidas, la gratitud. Pero, como siempre, el filósofo va más allá de la superficie. Nos invita a reflexionar sobre cómo la gratitud revela, con una crudeza innegable, el carácter de cada individuo. Cuando Nietzsche habla del alma delicada que se siente molesta al recibir gratitud, no lo hace desde una perspectiva romántica o idealista. Al contrario, nos muestra que esta molestia surge de una sensibilidad exacerbada, de una conciencia que percibe la gratitud como un recordatorio de deuda. Para estas almas, el simple hecho de recibir un agradecimiento puede implicar un desequilibrio en las relaciones humanas, un peso que prefieren evitar. En cambio, las almas groseras, aquellas menos conscientes de las sutilezas emocionales, sienten aversión al deber de dar las gracias porque ven en ello una imposición social, una pérdida de autonomía. Así, la gratitud, que podría parecer un gesto sencillo y universal, se convierte en un campo de batalla de egos, moralidades y expectativas. Pero este aforismo no solo se detiene en el acto de agradecer. También refleja uno de los grandes temas de Nietzsche, la tensión entre el deber impuesto por las normas sociales y la autenticidad individual. ¿Cuántas veces damos las gracias por mero cumplimiento, por evitar el juicio ajeno? Nietzsche no está haciendo un llamado a la grosería o al rechazo del agradecimiento, sino a cuestionarnos hasta qué punto nuestras acciones son reflejo de nuestras propias voluntades o de presiones externas. Por otro lado, al hablar de almas delicadas y groseras, Nietzsche nos invita a pensar en el carácter humano desde una perspectiva jerárquica. Para él, no todos los hombres son iguales, y nuestras reacciones ante algo tan básico como la gratitud pueden ser un reflejo de nuestra altura espiritual. Aquí aparece, de forma sutil, su idea de las almas nobles, aquellas que trascienden las normas impuestas y actúan desde un lugar de verdadera autenticidad. Este análisis también se relaciona con nuestra vida cotidiana. ¿Cómo manejamos el acto de dar y recibir gratitud en nuestras relaciones? ¿Cuánto de nuestra incomodidad o aversión revela sobre nuestra forma de ser? Nietzsche parece decirnos que, al reflexionar sobre estos pequeños detalles, podemos aprender mucho sobre nuestra propia naturaleza. Y ahora, déjame preguntarte, ¿alguna vez has sentido esa molestia de dar o recibir gratitud? ¿Te identificas más con el alma delicada o con el alma grosera que Nietzsche describe? Déjame saberlo en los comentarios. ¿Qué significa realmente agradecer para ti? Quiero leer tus reflexiones. El segundo aforismo versa sobre la educación y la superación personal, y dice lo siguiente. Es indefectible, cada maestro no tiene más que un alumno, y este alumno le llega a ser infiel, pues está predestinado a ser maestro también. Con este aforismo, Nietzsche introduce una idea que, aunque sencilla en su forma, contiene una profundidad revolucionaria, la educación como un camino de superación constante, tanto para el maestro como para el alumno. Nietzsche, siempre desconfiado de las jerarquías perpetuas y los estancamientos, nos ofrece aquí una visión dinámica de la relación pedagógica. La afirmación de que cada maestro tiene solo un alumno y que éste inevitablemente le será infiel no debe interpretarse como una condena a la traición en el sentido moral, sino como un tributo a la evolución. Para Nietzsche, el verdadero maestro no busca seguidores eternos, sino personas capaces de pensar por sí mismas,
de desafiar incluso las enseñanzas que en algún momento aceptaron como verdad. Esta infidelidad, esta superación, es el propósito último de cualquier proceso educativo auténtico. Por otro lado, Nietzsche rechaza cualquier visión romántica de la educación como un simple acto de transmisión de conocimientos. Para él, la relación maestro-alumno es una danza en la que ambos deben crecer. El maestro enseña para ser superado, para contribuir a la aparición de nuevos maestros que llevarán el pensamiento aún más lejos. Es un ciclo infinito de creación, desafío y transformación, que se opone a las estructuras rígidas de la autoridad académica. Este aforismo también nos habla de la responsabilidad del alumno. Ser infiel no significa despreciar al maestro, sino honrarlo al llevar sus ideas a nuevas alturas, al convertir la enseñanza recibida en una plataforma para la innovación. Es una invitación a no conformarse, a no quedarse en el cómodo papel de discípulo eterno, sino a tomar las riendas del pensamiento propio. Nietzsche veía en esta dinámica el impulso que mueve la historia de las ideas. Cada gran filósofo, cada creador, se encuentra en este ciclo, aprende de sus predecesores, se nutre de su sabiduría, pero al final los deja atrás para abrir nuevos caminos. Así, Sócrates engendró a Platón, quien a su vez influyó en Aristóteles, y así sucesivamente hasta llegar a Nietzsche mismo. Esta cadena no se detiene, y nosotros, al estudiar y reflexionar sobre sus ideas, estamos llamados a formar parte de ella. En nuestra vida cotidiana, esta reflexión tiene implicaciones poderosas. ¿Cuántas veces nos aferramos a una figura de autoridad sin atrevernos a cuestionarla? ¿Cuántas veces, como maestros o guías, hemos temido la independencia de aquellos a quienes formamos? Nietzsche nos invita a abrazar esta inevitable infidelidad como un signo de éxito, como una prueba de que el proceso educativo ha cumplido su propósito. Este aforismo también plantea una pregunta esencial: ¿qué tipo de maestros somos y qué tipo de alumnos queremos ser? ¿Estamos dispuestos a ser superados, a permitir que nuestras ideas sean desafiadas, o preferimos aferrarnos a una autoridad incuestionable? Te invito a reflexionar sobre esto mientras avanzamos hacia nuestro próximo tema, el amor y cómo éste construye identidades. Sigamos desentrañando a Nietzsche juntos. El tercer aforismo habla sobre el amor y la proyección, y dice tal que así: las mujeres llegan a ser, por medio del amor, lo que son en la mente del hombre que las ama. Este aforismo de Nietzsche, breve pero cargado de implicaciones, nos introduce en uno de los temas más complejos y controvertidos de su pensamiento, el amor como acto de creación, pero también como proyección. Aquí, Nietzsche señala una verdad inquietante sobre las relaciones humanas, en las que el amor no es simplemente una conexión entre dos individuos, sino un acto de interpretación, y en muchos casos, de transformación. Cuando Nietzsche afirma que las mujeres llegan a ser lo que son en la mente del hombre que las ama, no está describiendo una esencia femenina inherente, sino la manera en que el amor opera como un espejo. En el amor, el amado no es percibido en su totalidad, sino a través de la lente de las expectativas, los deseos y los ideales de quien ama. Este proceso de proyección convierte al otro en un reflejo de nuestras propias aspiraciones y temores. En este caso, Nietzsche señala que la mujer, tradicionalmente vista como objeto de amor, es moldeada por la mirada masculina, adquiriendo una identidad que no siempre corresponde con su ser auténtico. ¿Es esto una crítica al amor? No necesariamente. Nietzsche no busca condenar el acto de amar, sino más bien revelar su complejidad. El amor, como él lo entiende, no es puramente altruista ni puramente egoísta. Es una fuerza creadora, pero también destructora, que puede tanto elevar al ser amado como limitarlo al encajarlo en un molde preexistente. El amor, en este sentido, no es simplemente un sentimiento, sino un acto profundamente filosófico, una forma de dar sentido al mundo. Este aforismo también refleja el contexto cultural de Nietzsche, en el que las relaciones de género estaban marcadas por fuertes asimetrías de poder. Aunque hoy podríamos cuestionar la unilateralidad de su afirmación,
el núcleo de su observación sigue vigente. En las relaciones humanas, el poder de la mirada y la interpretación sigue jugando un papel crucial. Amamos no solo al otro, sino a nuestra idea del otro, y esa idea puede ser tanto una prisión como una liberación. Pero, ¿qué sucede cuando invertimos esta dinámica? ¿Qué ocurre cuando ambos, el que ama y el amado, son capaces de mirarse mutuamente como individuos completos, libres de proyecciones? Esta es una pregunta que Nietzsche no responde directamente, pero que deja abierta como un desafío. Si el amor puede transformar, ¿no debería transformarnos hacia nuestra versión más auténtica, en lugar de reducirnos a las expectativas de otro? En este punto, no puedo dejar de invitarte a reflexionar, cuánto de lo que amamos en los demás pertenece realmente a ellos y cuánto a nosotros mismos. ¿Es posible amar sin proyectar? Y antes de continuar con nuestro análisis, aprovecho para recordarte que, si este tipo de reflexiones resuena contigo, en Filosofía Desatada encontrarás muchos más temas que desafían tu forma de pensar. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. Vamos con el cuarto aforismo, el cual trata del orgullo y la soledad en los jóvenes. Dice lo siguiente: se olvida la arrogancia cuando se está entre hombres de mérito, estar solo hace orgulloso. Los jóvenes son muy arrogantes, pues frecuentan sus semejantes, todos los cuales, no siendo nada, quieren pasar por mucho. Este aforismo de Nietzsche es un golpe directo al ego colectivo, especialmente al de los jóvenes, quienes a menudo se rodean de sus iguales en un intento de validarse y destacarse. En pocas palabras, Nietzsche traza una conexión íntima entre la soledad, el orgullo y el desarrollo personal, desnudando las dinámicas sociales y psicológicas que rigen nuestras relaciones y percepciones. Primero, observemos su afirmación sobre la arrogancia. Según Nietzsche, cuando nos encontramos entre hombres de verdadero mérito, la arrogancia desaparece. ¿Por qué? Porque enfrentarnos a la grandeza ajena nos recuerda nuestras propias limitaciones. Es como mirar desde la base de una montaña, la magnitud de lo que tenemos frente a nosotros hace que nuestras pretensiones se desvanezcan. La humildad, entonces, no es más que una reacción natural al reconocimiento de una superioridad genuina. En contraste, la soledad fomenta el orgullo. Estar aislado nos deja solos con nuestras ideas y ambiciones, libres de las comparaciones inmediatas con los demás. En este contexto, el orgullo no es necesariamente algo negativo. Puede ser una herramienta de autovaloración, un impulso hacia la autoafirmación que, en el aislamiento, se refuerza y alimenta. Sin embargo, Nietzsche señala que en los jóvenes esta dinámica se distorsiona. La arrogancia juvenil, dice él, surge precisamente porque los jóvenes tienden a rodearse de sus iguales, personas que, aunque carecen de logros reales, intentan proyectar una imagen de importancia. Este círculo de vanidades crea una burbuja donde la arrogancia florece, no porque haya mérito verdadero, sino porque el grupo refuerza mutuamente una ilusión de grandeza. Aquí podemos ver una de las críticas más constantes de Nietzsche a las dinámicas colectivas, el peligro de conformarnos con la mediocridad que se disfraza de excelencia. Los jóvenes, en su deseo de pertenecer, a menudo se convierten en prisioneros de las apariencias. Esto contrasta con la visión de Nietzsche sobre la soledad como un estado más auténtico, donde el individuo tiene la oportunidad de enfrentarse a sí mismo, y en ese proceso, descubrir quién es realmente. Este aforismo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias dinámicas sociales. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la validación del grupo, olvidando que el verdadero crecimiento ocurre en la autocrítica y en la confrontación con quienes son mejores que nosotros? Nietzsche no desprecia a los jóvenes por su arrogancia, más bien, parece comprenderla como parte de un proceso natural, aunque incompleto, de desarrollo. El desafío, entonces, es trascender esa etapa y buscar la soledad como un espacio de autoexploración. Finalmente, este pensamiento nos conduce a una pregunta fundamental: ¿qué lugar ocupa la soledad en nuestra vida?
La evitamos por miedo a enfrentarnos a nuestras propias insuficiencias, o la buscamos como un refugio donde podemos crecer y comprendernos mejor. Mientras reflexionamos sobre esto, avanzaremos hacia una crítica más profunda con el siguiente aforismo, donde Nietzsche analiza el cristianismo y su impacto en el corazón humano. Dice así: el cristianismo nació para dar al corazón alivio, pero luego necesita primeramente abrumar el corazón para poder enseguida consolarle. Con esta sentencia, Nietzsche encapsula su crítica a una de las religiones más influyentes de la historia occidental, el cristianismo. En este aforismo, señala una paradoja inherente a su funcionamiento: el cristianismo ofrece consuelo, sí, pero solo después de generar en el individuo un profundo sentimiento de angustia, culpa y abrumación. Nietzsche describe aquí un ciclo psicológico cuidadosamente diseñado. Primero, el cristianismo identifica en el ser humano una herida espiritual, el pecado, el sentimiento de insuficiencia, la necesidad de redención. Este diagnóstico, en sí mismo, abate el corazón. Hace que el hombre se vea pequeño, indigno, necesitado de una salvación externa. Es un golpe a la autoestima y a la capacidad del individuo de ser autónomo. Una vez que el corazón está quebrado por esta abrumadora carga, el cristianismo ofrece su bálsamo, la promesa de salvación, de amor divino, de consuelo eterno. Esta estrategia, según Nietzsche, no es accidental. Es una táctica que asegura la dependencia del individuo en la estructura religiosa. Si el cristianismo consolara sin antes abrumar, perdería su poder sobre el corazón humano. Así, la religión no solo se presenta como un refugio, sino como el único remedio posible para una herida que ella misma ha infligido. Más allá de esta crítica estructural, Nietzsche también pone en cuestión la idea misma de consuelo. Para él, buscar alivio en la religión es, en muchos casos, un acto de escapismo, una manera de evitar enfrentarse a las dificultades y las realidades de la vida. En lugar de abrazar la existencia en toda su crudeza, el cristianismo invita a apartar la mirada y buscar refugio en un horizonte trascendental, en un más allá que promete ser mejor que este mundo. Pero, ¿qué propone Nietzsche como alternativa? En lugar de abrumar y consolar, su filosofía busca fortalecer. No pretende aliviar al corazón humano, sino endurecerlo, empoderarlo para que pueda enfrentarse al caos de la vida sin necesitar muletas metafísicas. Nietzsche no niega que la existencia sea difícil, lo que rechaza es la idea de que necesitemos consuelo para soportarla. Para él, el verdadero crecimiento viene de aceptar la vida tal como es, con toda su tragedia y su belleza, y de encontrar en nosotros mismos la fuerza para superarla. En este punto, podemos reflexionar, ¿cuánto de nuestras creencias está motivado por el deseo de consuelo? ¿Es el alivio suficiente razón para aceptar una idea, o deberíamos aspirar a algo más auténtico? Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre esta crítica de Nietzsche al cristianismo. ¿Estás de acuerdo con su análisis, o crees que subestima el valor del consuelo? Espero tus respuestas para seguir dialogando sobre este fascinante tema. El siguiente aforismo versa sobre la memoria, y dice lo siguiente: la ventaja de la mala memoria es que se disfruta varias veces de las mismas cosas por primera vez. Con este aforismo, Nietzsche nos invita a reflexionar sobre algo tan cotidiano, a menudo, subestimado, la memoria. En lugar de enfocarse en su fuerza o utilidad, el filósofo elige elogiar su ausencia parcial, subrayando una aparente paradoja, que olvidar puede ser, en ciertas ocasiones, una bendición. La mala memoria, lejos de ser un defecto absoluto, ofrece una especie de frescura eterna, una capacidad para experimentar la vida con una mirada renovada. Imagine por un momento poder disfrutar de sus películas favoritas como si las viera por primera vez, o redescubrir un lugar hermoso como si nunca lo hubiese visitado. Nietzsche, siempre dispuesto a desafiar las nociones tradicionales, nos dice que el olvido tiene un valor propio, uno que permite al ser humano redescubrir el placer en lo ya conocido. Pero este aforismo no se limita a lo anecdótico.
En el fondo, apunta a un tema central en el pensamiento nietzscheano, la relación entre memoria, sufrimiento y vitalidad. Para Nietzsche, la memoria, aunque necesaria para nuestra identidad y continuidad, también puede convertirse en un lastre. Recordar constantemente las heridas, las decepciones y los fracasos puede limitar nuestra capacidad de vivir plenamente el presente. El olvido, en cambio, actúa como un bálsamo, como un mecanismo de supervivencia que nos permite soltar el pasado y enfocarnos en lo que está por venir. Esta idea se conecta directamente con su crítica a la tradición occidental, que tiende a glorificar la memoria histórica y la fidelidad al pasado. Nietzsche, en contraste, valora el olvido como una fuerza creativa. Solo al liberarnos de los pesares de lo que ya ocurrió podemos abrir espacio para nuevas experiencias, para nuevas afirmaciones de la vida. En este sentido, olvidar no es simplemente una carencia, es una capacidad activa, una forma de elegir lo que queremos cargar con nosotros y lo que preferimos dejar atrás. Sin embargo, este aforismo también plantea preguntas interesantes sobre el equilibrio. Si bien el olvido puede ser liberador, ¿qué sucede cuando olvidamos demasiado? ¿Hasta qué punto necesitamos una memoria sólida para aprender, crecer y evitar repetir los errores del pasado? Nietzsche no está sugiriendo que renunciemos por completo a la memoria, sino que aprendamos a utilizarla sabiamente, dejando espacio para la espontaneidad y la renovación. Al escuchar este pensamiento, te invito a preguntarte, ¿cómo manejas tu propia relación con el pasado? ¿Hay cosas que te gustaría olvidar para poder disfrutarlas de nuevo, o incluso para poder seguir adelante? Y mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, avancemos hacia una exploración más profunda del papel que juega la soledad en la filosofía de Nietzsche. Sigamos descubriendo juntos el abismo de su pensamiento. Si hay un tema recurrente en la filosofía de Nietzsche, ese es la soledad. No como un estado de abandono, sino como una condición necesaria para quienes buscan comprender el mundo desde perspectivas auténticas. Para Nietzsche, la soledad es la patria del filósofo, el espacio donde la mente puede liberarse de las influencias masivas, de las voces que buscan imponer sus verdades. ¿Por qué ensalza Nietzsche la soledad? Porque reconoce que en ella se encuentra la verdadera independencia de pensamiento. Alejados de las distracciones y las expectativas de la sociedad, los individuos pueden reflexionar profundamente, cuestionar lo que parece incuestionable y enfrentarse a las grandes verdades incómodas. Nietzsche mismo, en su vida y obra, encarnó esta soledad. Vivió apartado, no por rechazo, sino porque entendía que el precio de la originalidad es la distancia. Sin embargo, la soledad que Nietzsche propone no es para cualquiera. Requiere valentía, lo que él llama el valor del solitario, el coraje de sostenerse en pie sin el apoyo del colectivo. Este tipo de soledad es un desafío constante, estar solo significa enfrentarse a uno mismo, sin máscaras ni excusas, abrazar nuestras imperfecciones y limitaciones, pero también descubrir nuestras mayores fortalezas. Nietzsche compara a la soledad con el vuelo del águila. Es un ascenso que pocos se atreven a emprender, porque en esas alturas no hay compañía. Pero es precisamente en esa altitud donde se encuentran las perspectivas más amplias, las visiones más libres. La soledad, para él, no es un estado de vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. También hay en su idea de la soledad una advertencia. En un mundo cada vez más interconectado, donde las voces externas parecen estar siempre presentes, ¿cómo protegemos nuestro espacio interior? Nietzsche nos invita a reflexionar, ¿estamos dispuestos a apartarnos cuando sea necesario, aunque eso signifique ir contra la corriente? ¿Podemos, incluso en la compañía, mantener nuestra independencia de pensamiento? Antes de pasar a la siguiente sección, aprovecho para recordarte que en este canal, Filosofía Desatada, exploramos estas ideas con profundidad y pasión. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que sigamos reflexionando juntos sobre estas cuestiones fascinantes. Hay mucho más que desentrañar.
Vamos con el siguiente aforismo, el cual se refiere a la superación del hombre. Dice lo siguiente: el hombre es algo que debe ser superado, el hombre es un puente, y no un fin. En este aforismo, tomado de Así hablaba Zaratustra, Nietzsche plantea una de las ideas más icónicas y revolucionarias de su filosofía, la superación del hombre. Aquí nos encontramos con el concepto del Übermensch, o superhombre, una visión que ha sido interpretada, malinterpretada y debatida desde su primera aparición. ¿Qué significa que el hombre debe ser superado? ¿Cómo podemos entender esa noción del hombre como un puente, como un estado transitorio hacia algo más elevado? Para Nietzsche, el hombre tal como lo conocemos no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Es un ser inacabado, atrapado entre sus instintos animales y sus aspiraciones espirituales. En lugar de conformarnos con esta condición, Nietzsche nos desafía a trascenderla, a convertirnos en algo más grande. La vida, según él, no tiene un propósito externo ni una meta impuesta desde fuera. Su sentido debe ser creado por cada individuo, y esa creación es el acto supremo de superación. La metáfora del puente es especialmente poderosa. Un puente conecta dos orillas, pero no es el destino final. El hombre, dice Nietzsche, es un tránsito, un paso necesario hacia una existencia más libre, más auténtica y más plena. Este proceso de superación no es algo que ocurra de forma colectiva o automática, es un acto individual, un reto personal que cada uno debe enfrentar. La idea del Übermensch está profundamente ligada a la voluntad de poder, otro concepto central en la filosofía de Nietzsche. Superarse a uno mismo implica afirmar la vida en todas sus formas, abrazar tanto el sufrimiento como el placer, y aceptar el desafío constante de la existencia. El Übermensch no se conforma con seguir reglas impuestas por la tradición o la religión, él crea sus propios valores y traza su propio camino. Pero, ¿qué implica esto para nosotros, los que aún estamos en el puente? Nietzsche no nos ofrece un manual ni una receta. No nos dice cómo alcanzar esa superación, porque hacerlo sería traicionar la esencia misma del Übermensch, la creación libre e individual de un nuevo sentido de la vida. Este aforismo no es un mapa, sino un llamado. Nos invita a preguntarnos, ¿qué valores hemos heredado y cuáles queremos crear? ¿Estamos dispuestos a enfrentar la incertidumbre de construir nuestra propia existencia? Reflexionar sobre esta idea puede ser profundamente incómodo. Nos obliga a cuestionar nuestras creencias más arraigadas, a enfrentarnos a nuestras limitaciones y a aceptar que la vida no nos debe nada. Pero también puede ser liberador, porque nos da el poder de ser los autores de nuestra propia historia. ¿Y tú, cómo interpretas este desafío? ¿Crees que estamos preparados para superar al hombre tal como lo conocemos? ¿Qué significa para ti ser un puente hacia algo más grande? Comparte tus reflexiones en los comentarios mientras nos preparamos para explorar otro aspecto esencial de la filosofía de Nietzsche, el poder, la moralidad y la fuerza que se ocultan tras nuestras acciones. Sigamos avanzando en este apasionante recorrido. El próximo aforismo versa sobre el poder y la moralidad. Dice lo siguiente: el placer de hacer daño no surge únicamente del deseo de destruir, sino de la afirmación de la propia fuerza. A menudo, el daño no es más que una manifestación de la voluntad de poder, una manera de demostrar que uno tiene el control sobre el otro, de imponer su propia voluntad sobre la voluntad ajena. No es el mal en sí lo que se busca, sino el sentimiento de superioridad y dominio que genera la capacidad de infligir daño. La moral tradicional intenta reprimir este impulso, pero Nietzsche nos invita a reconocerlo, a comprenderlo, y en lugar de reprimirlo, a redirigirlo hacia una afirmación más auténtica y creativa de uno mismo. Nietzsche nunca se conformó con las moralidades tradicionales ni con los convencionalismos que la sociedad impone como absolutos. En este aforismo, se introduce uno de los temas más controvertidos y a la vez más reveladores de su pensamiento, la relación entre el poder y la moralidad. Lo que puede parecer una afirmación provocadora,
en realidad abre un profundo espacio de reflexión sobre las motivaciones humanas, la moralidad aceptada y la verdadera naturaleza del poder. Primero, es importante entender lo que Nietzsche significa con hacer daño. No está sugiriendo la crueldad por sí misma, sino más bien lo que él llama la voluntad de poder, un impulso fundamental que está presente en todos los seres humanos. Esta voluntad no siempre se manifiesta de manera directa o destructiva, pero sí tiene una relación intrínseca con la forma en que nos relacionamos con los demás y con las estructuras de poder. La frase podría entenderse como una reflexión sobre cómo, a veces, el dolor, el sufrimiento o el mal que provocamos en los demás tienen un componente de autoconfirmación. Hay una sensación de poder personal en el acto de dañar, sobre todo cuando ese daño está relacionado con la venganza o la necesidad de reafirmarse ante los demás. Nietzsche no es ingenuo, él sabe que el placer de hacer daño puede ser un impulso oscuro y negativo, pero también lo ve como algo inherente a la psicología humana. Vivir en una sociedad estructurada por normas rígidas y jerarquías, en un mundo lleno de expectativas ajenas, genera una tensión constante. ¿Cómo manejar esta tensión? ¿Cómo experimentar la sensación de poder, de control? Para muchos, la respuesta está en el daño, en la afirmación de uno mismo a través de la subordinación de los otros. Ahora bien, Nietzsche no está promoviendo una moral de daño gratuito ni un enfoque nihilista que justifique la violencia. Lo que nos está mostrando es cómo las estructuras morales tradicionales, particularmente las basadas en la piedad y la sumisión, ocultan una gran cantidad de tensiones reprimidas. La moralidad cristiana, por ejemplo, al hacer del sacrificio y la humildad virtudes supremas, en realidad fomenta una relación disfuncional con el poder. Nos enseña a reprimir la voluntad de poder, a ver la agresión como algo negativo, pero Nietzsche sugiere que esta represión solo genera un ciclo de frustración interna, que puede dar lugar a formas de daño que no reconocemos como tales. En este sentido, la moralidad tradicional, que se basa en la oposición entre el bien y el mal, en realidad ha contribuido a una visión distorsionada de lo que realmente significa ser humano. Al buscar erradicar el daño, al suprimir la voluntad de poder, la sociedad ha creado un espacio donde el individuo se siente impotente, atrapado en una moralidad que no le permite afirmar su vida de manera auténtica. Y así, en lugar de liberarse de la tensión, se queda atrapado en un ciclo de resentimiento y autonegación. La verdadera afirmación del poder, para Nietzsche, no radica en dañar de forma destructiva, sino en reconocer nuestra voluntad de poder y transformarla en algo constructivo, algo que enriquezca nuestra vida y la de los demás. La moralidad, entonces, debe ser revalorizada. Nietzsche no rechaza la moral, sino que invita a una nueva moralidad, una que nos permita ser fieles a nuestra propia naturaleza, que no nos haga sentir culpables por nuestra ambición, nuestra fuerza y nuestra capacidad de crear. Pero, ¿cómo manejamos esta relación entre poder y moralidad en nuestra vida cotidiana? ¿Somos conscientes de las formas sutiles en las que buscamos poder a través de la moralidad, o incluso de manera destructiva? Esta reflexión puede resultar incómoda, pero también liberadora. Nietzsche nos invita a cuestionarlo todo, a no aceptar lo dado sin antes someterlo al análisis de nuestra propia voluntad y de nuestra autenticidad. Y ahora, mientras reflexionamos sobre esta compleja relación entre poder, moralidad y el deseo humano de afirmarse, nos adentramos en la siguiente sección, donde exploraremos cómo la moral tradicional se ve desafiada por la fuerza del amor. Sigamos profundizando juntos en el pensamiento de Nietzsche. El siguiente aforismo se recoge en la célebre obra, Más allá del bien y del mal, y dice lo siguiente: lo que se hace por amor no sigue las reglas del bien y del mal impuestas por la moral convencional, sino que trasciende esas limitaciones. El amor no busca la aprobación de lo correcto o lo incorrecto, su fuerza es más profunda, más libre. Lo que se hace por amor es una afirmación de la vida, un acto que nace de la voluntad de poder, una creación que se libera de las ataduras del juicio moral. En su esencia, el amor se redefine como una fuerza transformadora, capaz de superar lo establecido,
de crear nuevos valores más allá de lo que es considerado bueno o malo por la sociedad. Este aforismo de Nietzsche se nos introduce en un concepto profundamente desafiante y liberador. Aquí, Nietzsche se adentra en la naturaleza de la moralidad tradicional y la sube de cabeza, invitándonos a ver el amor no solo como un sentimiento, sino como una fuerza más allá de las fronteras del bien y del mal. Pero, ¿qué significa realmente que lo que se hace por amor está más allá de estos juicios morales? Para Nietzsche, la moral convencional está construida sobre una división simplista entre el bien y el mal, una división que limita la libertad individual y la creatividad humana. En las sociedades tradicionales, lo bueno se asocia con lo altruista, lo puro, lo sacrificado, mientras que lo malo está relacionado con lo egoísta, lo impuro, lo destructivo. Esta visión dicotómica ha dominado la moral occidental durante siglos. Sin embargo, Nietzsche, como siempre, cuestiona y subvierta estos términos. El amor, en la visión nietzscheana, no es simplemente una virtud que debe alinearse con los cánones de lo bueno. El amor es, en su forma más pura, una fuerza vital, una energía que no se ajusta a los moldes preestablecidos. El amor que Nietzsche describe es expansivo, radical y a menudo transformador. Es una energía que impulsa a la persona a trascender las normas, a desafiar las limitaciones que nos imponen las expectativas sociales. Este tipo de amor no busca la aprobación de los demás ni se ajusta a los estándares tradicionales de moralidad. En lugar de eso, el amor actúa como una fuerza autónoma, que crea sus propios valores, a menudo desafiando lo que la sociedad considera correcto. Nietzsche ve el amor como algo más allá de la bondad moralmente aceptada, es una forma de poder. Al actuar por amor, uno se encuentra a menudo enfrentado a la moralidad impuesta por las estructuras sociales y religiosas, que tienden a ver el amor fuera de los límites del sacrificio o la pureza como algo incorrecto. Sin embargo, Nietzsche sostiene que, precisamente en este ir más allá de las normas, se revela la verdadera naturaleza del amor, como una energía vital que no se somete a ninguna limitación. Este aforismo también tiene una implicación poderosa sobre la libertad individual. El amor verdadero no busca una recompensa ni la aprobación externa, sino que se libera de las restricciones sociales. Es un amor que se manifiesta de forma libre, espontánea, y que no depende de ninguna estructura moral establecida. En este sentido, Nietzsche sugiere que la moralidad tradicional, con sus juicios de valor predefinidos, limita la expresión auténtica del amor. Si amamos desde una perspectiva moralmente convencional, estamos atados a reglas que limitan el verdadero poder transformador que el amor puede tener. Pero también cabe preguntarnos, ¿qué significa para nosotros amar más allá de los límites del bien y del mal? ¿Estamos dispuestos a desafiar las normas establecidas para vivir y amar de forma auténtica? En nuestras vidas cotidianas, ¿qué espacios damos al amor que no esté condicionado por expectativas sociales? La invitación de Nietzsche aquí es a examinar nuestras propias creencias sobre el amor y a liberarnos de las restricciones que nos impone la moral convencional. Este tema de trascender las limitaciones de la moralidad tradicional abre un nuevo camino hacia la reflexión, un camino que exploraremos aún más profundamente cuando lleguemos a hablar sobre la importancia del sueño como proceso creativo y renovador. No te pierdas lo que sigue, porque vamos a desentrañar otro aspecto fascinante del pensamiento de Nietzsche. El siguiente aforismo, uno de los más importantes de toda su obra, habla sobre la vida y la muerte. Dice lo siguiente: se debe vivir de modo que se tenga la muerte como compañera constante, sin temor, sino como un recordatorio de la fragilidad de la existencia. Vivir plenamente, abrazando cada momento, porque la muerte, al acechar siempre, otorga valor a cada respiración, a cada acción. No vivir esperando una salvación en el más allá, sino creando un legado en el aquí y ahora, donde la muerte no es un fin, sino una parte inseparable de la vida misma. Solo así, al vivir con esta conciencia, podemos encontrar la verdadera libertad y autenticidad en nuestra existencia. Este aforismo, aunque corto,
Es profundamente filosófico y abre una reflexión trascendental sobre la vida y la muerte en la filosofía de Nietzsche. Es una llamada a vivir de manera plena, a abrazar la vida en su totalidad, con todos sus altibajos, sin escapar de lo inevitable, la muerte. Nietzsche, a lo largo de su obra, desafía las concepciones convencionales sobre la vida, el sufrimiento y la muerte. En lugar de ver la muerte como un enemigo a evitar o una tragedia a lamentar, la contempla como una parte intrínseca de la vida misma. Vivir de modo que se tenga la muerte como compañera constante implica entender la muerte no como algo que está al final de nuestra existencia, sino como algo que la acompaña, que la da forma. Es aceptar que el fin de la vida está en constante proximidad, no para generar temor o desesperanza, sino para intensificar nuestra vivencia del presente. De esta forma, Nietzsche nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos, sobre cómo abordamos nuestras decisiones, nuestras pasiones, nuestros amores y nuestras luchas. ¿Vivimos con la conciencia de que cada momento podría ser el último? ¿O nos dejamos llevar por la rutina, por la comodidad de una existencia que pospone la reflexión profunda sobre nuestra finitud? La clave, según Nietzsche, no está en temer a la muerte, sino en vivir de manera tan intensa, tan auténtica, que la muerte se convierte en parte del ciclo de la vida, una aceptación natural de lo que somos y de lo que nos espera. La propuesta Nietzscheana no es nihilista, sino vitalista. En lugar de sucumbir al miedo, Nietzsche nos reta a vivir con todo nuestro ser. Este llamado a vivir plenamente también está relacionado con la idea del Übermensch, del hombre que se supera a sí mismo, que no vive en función de ideales o normas ajenas, sino que crea su propio camino. Vivir de modo que se tenga es un acto de autenticidad, es vivir de acuerdo con nuestros propios valores, sin temor al juicio ajeno o a la muerte, sino aceptando ambos como aspectos naturales e imprescindibles de nuestra existencia. Este aforismo también puede ser visto como una invitación a liberarnos del miedo que la sociedad, las religiones y las filosofías tradicionales imponen sobre la muerte. Mientras que las religiones prometen un más allá lleno de recompensas o castigos, Nietzsche nos invita a mirar la vida sin adornos, sin promesas sobrenaturales, y a vivir aquí y ahora. La muerte es una constante en la vida, y entenderla de esta forma nos permite vivir sin arrepentimientos, sin ansiedades, sin esperar una vida futura que nos salve. Es interesante notar cómo este enfoque cambia nuestra relación con lo cotidiano. Si tomamos en serio que vivir de modo que se tenga significa abrazar la vida y la muerte como partes inseparables de nuestra experiencia, nuestras decisiones pueden ser mucho más auténticas. La muerte nos recuerda la finitud de todo lo que hacemos, y al hacerlo, nos permite enfocarnos más intensamente en lo que realmente importa, nuestras pasiones, nuestras relaciones, nuestros propios proyectos. Ahora, mientras reflexionamos sobre cómo vivir con conciencia de la muerte puede transformarnos, te invito a pensar en tu propia relación con la muerte. ¿Es algo que te asusta? ¿O has llegado a entenderla como una parte esencial de la vida, algo que te anima a vivir con mayor autenticidad? Hemos recorrido un vasto y desafiante viaje a través de los aforismos de Nietzsche, uno de los pensadores más profundos y provocadores de la filosofía moderna. A lo largo de estas secciones, hemos desentrañado temas que no solo afectan la filosofía, sino que impactan profundamente nuestra vida cotidiana, la naturaleza humana, la moralidad, el amor, el poder, la memoria, la muerte, la soledad y la superación personal. Hemos comenzado entendiendo cómo los aforismos de Nietzsche, esa forma concisa y afilada de pensar, nos invitan a repensar las creencias más arraigadas de la sociedad. Nietzsche no es un filósofo fácil de digerir, pero sus ideas nos desafían a cuestionar las normas, a replantearnos la relación con nuestras emociones y nuestras creencias, y a vivir con una conciencia más despierta. Hablamos de la naturaleza humana y cómo la gratitud puede ser una experiencia profundamente incómoda y reveladora, algo que pone de manifiesto nuestra relación con el ego y la vulnerabilidad. Reflexionamos sobre cómo el amor moldea identidades, sobre el peligro de la arrogancia juvenil y cómo la soledad es una necesidad para aquellos que buscan trascender los límites impuestos por la sociedad.
profundizamos en la crítica de Nietzsche al cristianismo, al consuelo que ofrece sin antes haber despojado al individuo de su autonomía. Nos detuvimos también en la memoria, esa herramienta que puede atraparnos en el pasado y que, paradójicamente, puede robarnos la frescura del presente si no aprendemos a usarla de manera adecuada. Vimos cómo Nietzsche contempla la soledad como una virtud del filósofo, una soledad que, lejos de ser una condena, es una fuente de creación y autenticidad. Y, por supuesto, llegamos a la figura del Übermensch, esa idea radical de un hombre que se supera a sí mismo, que no es simplemente un puente hacia algo mejor, sino que crea su propio destino. Pero no todo en Nietzsche es destrucción. También nos habló de la necesidad de superar las limitaciones de la moralidad tradicional, de vivir más allá de la división rígida entre el bien y el mal, y de entender el amor como una fuerza transformadora que no debe encasillarse en las normas que la sociedad nos impone. En la reflexión sobre la muerte, Nietzsche nos desafió a vivir de manera tan plena que cada momento tuviera la conciencia de la finitud, y que la muerte, lejos de ser un tema tabú, se convirtiera en parte de nuestra vida cotidiana, como un recordatorio constante de lo que realmente importa. Este viaje por los aforismos de Nietzsche nos invita a preguntarnos, ¿estamos realmente viviendo de acuerdo con nuestras propias convicciones, o estamos sujetos a las expectativas externas? ¿Cuánto de lo que consideramos bueno y malo ha sido impuesto por las normas y cuánto hemos cuestionado realmente? ¿Podemos encontrar el valor de vivir de manera auténtica, de desafiar las estructuras que nos limitan y vivir con la intensidad que Nietzsche propone? Ahora, te invito a reflexionar sobre lo que has aprendido en este recorrido. Nietzsche no nos ofrece respuestas fáciles, pero nos invita a crear nuestras propias respuestas, a ser valientes en nuestra búsqueda de significado. ¿Te atreves a enfrentarte a esas preguntas sin respuestas definitivas? ¿Estás dispuesto a vivir con esa incertidumbre y esa libertad? Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que las ideas de Nietzsche sigan resonando en ti, invitándote a desafiar lo establecido y a vivir con una nueva perspectiva. Si te ha gustado este análisis y te ha despertado nuevas reflexiones, te animo a suscribirte al canal para que podamos seguir explorando juntos más conceptos filosóficos. Hasta la próxima reflexión filosófica,